¿Alguna vez te preguntaste si correr es bueno para tus discos intervertebrales? Si el hecho de hacerlo durante largos periodos puede ser beneficioso o no y puede predisponernos a tener patologías en un futuro como son las hernias discales? Pues si este es el caso, quédate a ver este vídeo porque en él te voy a contar qué es lo que dice la evidencia científica más actual sobre este tema. Lo primero que me gustaría hacer es un pequeño repaso anatómico de qué son realmente los discos intervertebrales. Y es que estos son una especie de almohadillas que todo el mundo tenemos a nivel de nuestra columna vertebral y que se van a situar entre cada una de nuestras vértebras. Van a tener fundamentalmente dos partes principales, una parte más externa y un poquito más rígida llamada anillo fibroso y una parte más interna o interior de consistencia un poquito más gelatinosa u acuosa que se va a llamar el núcleo pulposo. Su función principal va a ser sobre todo la de amortiguación, ya que lo que van a hacer es absorber todos aquellos impactos que se produzcan a nivel del cuerpo, van a distribuir las cargas de una manera más eficiente y sobre todo van a permitir un movimiento muchísimo más limpio de la columna sin generar ningún tipo de fricciones. Un dato muy interesante y también muy relevante sobre los discos es que son estructuras vivas y también adaptativas, es decir que gracias al movimiento y a los cambios de presión que se producen a nivel del cuerpo, estas estructuras son capaces de nutrirse indirectamente ya que no poseen como tal una irrigación directa. Es por ello que el movimiento va a ser imprescindible para su salud y que tanto la poca carga como la sobrecarga de estos van a alterar su metabolismo a corto e incluso a largo plazo. Por otro lado, si hablamos del correr, pues podemos decir que es una actividad aeróbica que todo el mundo ha hecho alguna vez en su vida, sobre todo cuando éramos pequeños, y que en los últimos 5, 10, incluso 15 años se ha popularizado muchísimo más y hay una tendencia a que a partir de una cierta edad la gente empiece, por así decir, a correr para ponerse en forma y prepararse carreras o incluso maratones. En estos últimos casos, desde mi punto de vista, no hay una gestión tan adecuada de la carga y es por ello que es una actividad que se convierte en lesiva a largo plazo. Y es que al final se trata de una actividad con un impacto bastante importante y que puede afectar sobre todo a largo plazo todo lo que son las estructuras a nivel tendinoso, articulares e incluso vertebrales. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa realmente cuando corremos a nivel de la columna vertebral y los discos? Pues hace tiempo se pensaba que estos impactos que se producían al correr tienen un efecto muy negativo sobre los discos vertebrales, ya que teníamos una visión muy mecánica de estos y no se sabía que eran estructuras que tenían constante capacidad de adaptación a todo lo que son las cargas. Es por esto último que se pensaba que el hecho de correr, sobre todo si se hacía de una forma incorrecta y durante mucho tiempo, podría predisponernos a tener enfermedades o patologías en un futuro, como son las protrusiones discales o las hernias. Por suerte, a día de hoy, la evidencia científica no apoya tanto estas afirmaciones que vienen a ser un poquito más del pasado y se han hecho numerosos estudios que tenían como objetivo ver cuál es la correlación entre el correr y la salud de los discos intervertebrales a largo plazo. En el año 2017, Belavi y sus colaboradores hicieron un estudio cuyo objetivo principal fue ver cuáles serían los efectos directos del running sobre los discos intervertebrales y en el cual cogieron a 79 personas, entre ellas corredores más bien recreativos, corredores también de largas distancias e incluso personas sedentarias, a las cuales se le hizo posteriormente una resonancia magnética con el objetivo de evaluar cuál es la morfología y la composición de sus discos intervertebrales. Los resultados aquí fueron muy claros y es que tanto los corredores que eran más bien recreativos como aquellos que hacían largas distancias tenían en sus discos intervertebrales una mayor concentración de proteoglicanos, es decir que sus discos tenían una mejor hidratación con respecto a aquellas personas que eran sedentarias. Por otro lado, también se vio que sus discos tenían una mayor altura y que existía una mejor relación entre los discos y los cuerpos vertebrales. Por último, también se observó que no existen signos degenerativos superiores a aquellas personas que no corrían. Todo esto hizo que los autores llegasen a la conclusión de que el correr es una actividad que va a estimular el metabolismo de nuestros discos y que por otro lado puede inducir adaptaciones estructurales en estos que son muy beneficiosas. Más tarde, en el año 2020, Mitchell y sus colaboradores cogieron a 46 hombres de mediana edad que eran corredores desde hace más de 10 años y le pasaron una especie de cuestionario o escala llamada FIRMA, que lo que medía principalmente era el nivel de degeneración de sus discos intervertebrales. De esta forma, lo que observaron es que no solamente estas personas tenían una mayor altura en cuanto a sus discos intervertebrales en los niveles más bajos, L4, L5, L5, S1, que normalmente son aquellos niveles donde los discos soportan una mayor presión y una mayor carga, sino que también no tenían apenas signos degenerativos evidenciados.
Aunque este estudio fue más bien del tipo transversal y no hubo un grupo control ni una intervención, se llegó a la conclusión de que el correr podría tener un efecto protector sobre la salud de los discos a largo plazo y que no implicaba que al correr hubiese un mayor impacto que desgastase los discos. Por último, en el año 2024, Xu y sus colaboradores hicieron una revisión sistemática de toda aquella literatura más relevante en los últimos 15 años, donde analizaron unos 13 artículos con más de 600 participantes en total y cuyo objetivo fue ver cuáles eran los efectos a corto plazo del correr sobre los discos, es decir, nada más acabar, qué pasaba en esos discos, y también las adaptaciones que se podían generar a ese nivel, más bien a largo plazo. Lo que se vio aquí es que a corto plazo sí que es verdad que había una reducción de entre un 3 a un 6% de la altura de los discos intervertebrales, principalmente debida a esa compresión que se generaba durante la actividad física y que llevaba el disco a la pérdida de agua. Y es que aunque esto parezca negativo a priori, también se observó que eran efectos más bien transitorios en estos corredores y que a largo plazo el hecho de correr podría mejorar significativamente tanto la hidratación a nivel discal como la elasticidad en general. Por eso que aquí, una vez más, los autores van a volver a coincidir que esos efectos que se producen a nivel discal a largo plazo van a ser muchísimo más beneficiosos que esos efectos más bien negativos a corto y que el ejercicio y el impacto va a tener una tendencia a estimular el tejido a nivel discal que va a ser muy beneficioso para su salud. Hasta ahora estos estudios que os he mencionado hablan más bien de los efectos positivos del correr, pero me gustaría también centrarnos y hacer un poquito más de hincapié en esos efectos más bien a corto plazo que se pueden producir, y es que estudios del año 2011 y 2012 vieron también que el hecho de correr entre media horita y una hora hacía ya reducir esa altura de los discos intervertebrales nada más acabar entre un 3 y un 5%. Y aunque es verdad que estos cambios, como he dicho anteriormente, son más bien transitorios e incluso reversibles, pueden favorecer a que haya microdegeneraciones a nivel discal, y esto, si tenemos factores genéticos que nos puedan predisponer a unas determinadas patologías, podría influir en el futuro. Y si hablamos sobre las consecuencias en cuanto a las cargas altas de la carrera, como pueden ser los maratones, en el año 2021 Springer y sus colaboradores hicieron un estudio en el cual observaban qué es lo que pasaba nada más terminar estas carreras y llegaron a la conclusión de que no había hallazgos a nivel de resonancias magnéticas de aparición de nuevas hernias discales o de cambios muy relevantes a nivel discal. Es por ello que vamos a poder afirmar con bastante seguridad que a día de hoy no existe una evidencia científica sólida que relacione el hecho de correr con la aparición de hernias discales a largo plazo, pero que sin embargo, si el correr no se hace de la forma más correcta posible en cuanto a técnica, se mete muchísima carga, es decir, muchísimos kilómetros desde un principio, sin dejar que el tejido se vaya adaptando poco a poco, esto puede llegar a favorecer que haya efectos más bien degenerativos a nivel de los discos intervertebrales. Y como recomendación principal te diría que si te gusta correr, que lo hagas sin ningún tipo de problema, eso sí, adaptándote muy bien y yendo poco a poco para gestionar mejor la carga que van a recibir esos discos a corto plazo, y que no tengas ningún tipo de preocupación en cuanto a la aparición de problemas mucho más graves a largo plazo, siempre y cuando no tengas ningún problema en ese momento. Si tienes por otro lado algún tipo de hernia discal activa o una protrusión que te genera síntomas, esto no quiere decir que vayas a eliminarlo completamente, sino que vayas muy poquito a poco y escuchando muy bien el cuerpo en cuanto a los dolores y los propios síntomas. Y es que nuestro cuerpo y sobre todo nuestra columna está hecha para el movimiento y es una máquina perfecta que se adapta constantemente a todos los estímulos que le vayamos dando. Así que muévete sin pensarlo, ya que esta es la mejor medicina que podemos darle a nuestro cuerpo para tener una mejor salud a largo plazo. Y si te gustan este tipo de vídeos, ya sabes que puedes suscribirte al canal, compartir y darle un buen like. Nos vemos en el próximo vídeo.